De esta película que se llama After Sun, que es de la directora Charlotte Wells. Y para los que todavía no nos conocen, nosotros somos un proyecto que se llama Desempolvando lo Inconsciente, que nuestro principal objetivo es transmitir el psicoanálisis a todos los interesados en este saber de una forma más accesible. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado especial a Joaquín Lustonó, que ya ha estado en más eventos con nosotros. Él es licenciado en cinematografía con maestría en teatro y artes escénicas. Ha dirigido un largometraje de ficción que se llama Realidades de Humo y 6 cortometrajes de ficción, entre los que destaca Me Verás Volver y la videodanza Lao, producida con apoyo de CEPRODAC. También es docente en el Centro de las Artes de San Luis Potosí y en la UNIAT. Fue socio de la empresa de cine y audiovisual Terapéutica Films y director de la Asociación Civil 2397, en la cual participa hasta la fecha, donde promueven el desarrollo de proyectos cinematográficos en San Luis Potosí. Ha participado en más de 40 producciones y, bueno, es director cinematográfico. Muchas gracias, Joaquín, por acompañarnos de nuevo. También tenemos a Emilio Flores, que también ha estado ya en varios eventos con nosotros. Él es licenciado en diseño gráfico, tiene cursos en el Centro de las Artes relacionados a la ilustración y al dibujo artístico. Tiene especialización en ilustración y dibujo artístico, tomando como referentes el anime, manga, el Renacimiento y la literatura. Muchas gracias, Emilio, por acompañarnos. Y tenemos al doctor Ignacio Guizar, que ya ha estado en la mayoría de nuestros eventos. Él es licenciado en psicología, es maestro en teoría psicoanalítica, tiene entrenamiento en terapia sistémica de pareja y familia y en desarrollo humano y organizacional. Es psicoanalista, cantautor, docente a nivel maestría, investigador. Tiene diplomado a nivel doctorado en teoría psicoanalítica y es secretario académico en la maestría de psicoterapia psicoanalítica en el Centro de Estudios de Posgrado de Salud Mental. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Encantado, Mariana. Y bueno, de una manera muy breve, les voy a presentar los seminarios que estamos impartiendo en octubre. El primero empezó el día de hoy, que se llama Posiciones subjetivas en torno a la ley, de la perversión a la perversión, lectura epocal de la declinación paterna. Y bueno, para ello voy a citar a Pablo para decirles un poco de lo que se trata. En este seminario se plantearán preguntas acerca de la ley y de los efectos de subjetivación que su rechazo, afirmación o indiferencia supone, posiciones que implican determinados modos de subjetivación y que hacen incidencia en el padecimiento del sujeto y en su relación y modos de hacer lazo con el otro, tomando en cuenta la época donde lo paterno, entre comillas, está en discusión, horadado, agujerado, lo cual también nos supone pensar cómo intervenir en una época donde la ley del padre está en su declinación. También empezamos el último fin de octubre con el doctor Daniel Gerber, con su seminario El masoquismo, condición del sujeto. Y bueno, también voy a citar al doctor. Él dice que distinguir el masoquismo en tanto condición del sujeto, del masoquismo como perversión, que implica una estructura específica de la articulación del deseo, el goce y la ley. Dice que Freud distingue 3 formas de masoquismo: el erógeno, el moral y el femenino, y se intentará disipar los equívocos que pueden generar, tratando las consecuencias en la constitución del sujeto de esta posición masoquista primordial y los destinos hacia dónde podría derivar. La reflexión conducirá finalmente al campo de la clínica, pues en este se trata de abrir la posibilidad para un reposicionamiento del sujeto respecto de sus modalidades de goce. Resultará fundamental el análisis del modo en que el proceso psicoanalítico puede abordar el masoquismo constitutivo del sujeto. Y por último, en noviembre, que ya es nuestro último seminario del año, tenemos a Joel Bracho. También ya ha estado con nosotros anteriormente. Su seminario se llama Niños en Análisis, notas sobre el psicoanálisis con niños. Y también lo voy a citar.
dice que la cuestión del psicoanálisis con niños ha generado amplios debates en el campo de la teoría y la práctica psicoanalítica. Desde la pregunta por si es posible o no un psicoanálisis con niños, pasando por la comprensión misma de lo que se entiende por niño y por infancia, hasta la pregunta por la especificidad del tratamiento y si es o no el mismo psicoanálisis el que se practica con niños y el que se trabaja con adultos. En este seminario se abordará estos problemas desde una mirada que apunta al sujeto del inconsciente, más allá de la edad cronológica de la persona del analizante y que ve en la práctica analítica una clínica de principios guiados por una ética que determina la posición del analista en la cura. Y bueno, aquí están nuestras redes para terminar. Nos pueden buscar en Facebook y en Instagram, donde estamos publicando los seminarios por venir, los eventos especiales como este. También nuestro contacto, que es el mail y el WhatsApp, donde pueden pedir más información. Y también el canal de YouTube, donde grabamos estos eventos especiales, donde ustedes lo pueden ver. Muchas gracias y bueno, comenzamos. Y le voy a dar la palabra a Joaquín para que nos hable un poco acerca de la película como introducción. Gracias, Joaquín. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Em, la película, bueno, vamos a hablar ya directo en la peli, ¿no? La directora no tiene más que algunos cortometrajes, su ópera prima, y es una maravillosa película, maravillosa. O sea, quedé impactado con la película. Em, ¿Qué podemos hablar? A simple vista parece una película muy lenta, parece que no pasa nada, parece que va avanzando entre como nada más este viaje entre el padre y la hija. No encontramos muy bien desde dónde se está viendo la película. De repente las tomas nos van ocultando cosas, la cámara a veces evita un poco a los personajes y evita realmente el conflicto. Pero eso es de lo más interesante, o sea, cómo la cámara evita el conflicto y la narrativa evita el conflicto, así como el padre lo está evitando, ¿no? O sea, es el reflejo que hay en la peli nos va llevando a eso. Eh, bueno, me agradaría mucho saber si, como en los comentarios de si les gustó o no les gustó primero, saber si entendieron, bueno, si todos entendimos la película más o menos por el mismo lado, donde, pues, obviamente la película habla de, bueno, ya perdón, spoilers, pero esta película tenemos que irnos hasta el final para poder retomarla no, desde el inicio, ¿no? Y en esto va marcado pues la despedida, ¿no? O sea, el asunto de un último viaje de ellos juntos, de toda la entrega hacia la hija, porque sabe que es el último momento de vida que va a tener. O sea, este suicidio que no vemos, ¿sí? Que se me hizo maravilloso, porque hay muchas películas que tratan el tema, pero en este no lo vemos nunca. O sea, vemos todo el momento, o sea, toda la película es ese viaje en recuerdo, porque nos van mostrando partes de imagen normal de película, partes del recuerdo videograbado, y al final, bueno, y estas pequeñas imágenes que se van entrelazando a veces, donde es ella ya de grande, nada más como en estas luces estroboscópicas, y que lo vemos, lo entendemos al final, nada más, ¿no? Se me hizo muy impactante como una imagen al final puede calar tantísimo. O sea, yo vi la película y de verdad, o sea, lloré y lloré y lloré y lloré con la película, ¿no? No en el momento de de la película, pero cuando estaba la última canción, The Last Dance, el montaje que tiene, cómo va llegando al sentimiento directo y encontrando ese punto exacto para entrar ahora en la perspectiva directa de la hija, pero de la hija de adulta, entendiendo lo que ha pasado. Wow. O sea, poder lograrlo sin diálogos que lo estén diciendo, sin narración en off que lo esté diciendo. eh,
logrado con simples acciones y montaje, ¿no? Es muy, muy sutil. La limpieza de la película se me hace excelente. Una mirada muy nueva, la verdad. Que pensamos a veces, es un cine un poco lento. No, 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 no. Es un cine que tienes que estar y tienes que inmiscuirte. Y si te dejas llevar, la película te va a destruir bastante. O sea, destruir bien. O sea, te va a doler, ¿no? Y es como algo fuerte. Dejo ahí ahorita la introducción y ahorita quizás hablamos un poquito más de algunas cosas sobre todo lo de la semiótica, que me interesa mucho, la semiótica en la imagen, que va llevando la película, porque hay muchos detalles escondidos, no escondidos, sino narrados con pura parte visual evasiva y que al final, dando un recuento de las imágenes, todo tiene sentido. Gracias, Joaquín. Dices algo muy interesante de que te va, como que te deja en suspenso, o sea, como, no como en suspenso, pero como que te deja la película y luego te deja como elaborando muchas cosas. A mí también me pasó eso. Emilio, ¿Puedo compartir pantalla? Déjenme ver. listo. Mm, permítanme, que no lo encuentro, lo que estoy tratando de proyectar. Aquí está. Este, mm, creo que va a ser un análisis curioso porque así como Joaquín dijo que iba a ser un análisis semiótico, yo también. Y rescato muchísimo dos cosas. La primera es que es una película que no confronta el conflicto, valga la redundancia, de forma directa, sino a través de sus sutilezas. Y la segunda cosa que yo comparto es que la primera vez que vi la película, como que dije, se suicidó, ¿verdad? O sea, no lo entendí. Y la segunda vez que ves la película, cuando ya la entiendes, igual que Joaquín, yo no podía parar de llorar. O sea, me dejó muy sensible. Entonces, pues hablemos de cómo la imagen cuenta la historia sin decirla de forma literal. Cuando inicia la película, hay una pequeña secuencia de la niña grabando, de Sophie grabando, y habla con su papá y le pregunta, ¿qué pensaste que ibas a estar haciendo ahorita cuando tenías mi edad? Ambos iban a cumplir 11 y 31 años respectivamente. Y el padre se queda callado. En sola esa escena ya te están dando mucha información sin que te des cuenta. La primera es que el padre es sumamente joven. O sea, yo no me di cuenta la primera vez que lo vi, pero pues quiere decir que tuvo a Sofía a los 20 años más o menos. Eh, y la segunda es la siguiente, que es puramente visual, que es que hay un momento en el que la cámara como que se pone en pausa y en la zona clara de la imagen alcanzas a ver como que el reflejo de alguien, como si estuvieras viendo tú la película con alguien más y entonces le da la luz a la pantalla y se refleja su imagen. Esta es la imagen original. Aquí está la silueta y si casi no la alcanzaban a ver, más o menos aquí la edité un poquito para que se viera. Entonces en esa sola escena ya te están diciendo, esto no es de ahorita, sucedió hace años, es de los años 90 y lo que vamos a ver es cómo Sophie, de grande, a la misma edad que su propio padre, trata como de armar las piezas del rompecabezas de lo que fue la relación con su padre y la última vez que lo vio, la última vez que se vieron. Este, y a mí lo que me llama la atención es que hay como una constante que es la de que el padre es adulto y la niña es niña. Sofía es una niña y Callum, creo que se llama, es un adulto. Pero como que tienen los roles invertidos a lo largo de toda la película. Y uno de los símbolos que noté fue este. Cuando llegan a la habitación del hotel,
hotel como que se equivoca de habitación y les da una habitación en la que solo hay una cama grande, pero como que Calem no puede dormir con su hija, entonces de algún modo saca otra cama y la otra cama en la que duerme él es chiquita y la cama en la que duerme Sophie es grandota, es de adulto. E incluso es algo que ella dice, la camita de papá y esta es mi cama gigante, mientras habla de mientras está grabando como su blog. Entonces, pues, ¿qué cosas pude notar yo en torno a esto? Si nos paramos a pensarlo, pues Kalem posiblemente era un joven con una visión al futuro y de repente tuvo una hija a los 20 años. Y entonces, como que él no tuvo un final para su juventud, sino que al momento de que se vio como amenazada, la quiso prolongar. Y entonces hace cosas como que se pone a bailar de repente, como un niño. Y luego también como que es muy corporal, él como que siente mucho las cosas por el cuerpo y hace tai chi. Y en una parte hasta hace tai chi como en la orilla de un barandal, de un balcón. Y luego está esta escena como súper, que se me hizo súper simbólica porque está dividida mitad y mitad. Y la mitad de Sofía es súper cálida y la mitad de Kalem es súper fría, en colorimetría. Kalem tenía el brazo roto al inicio de la película, o al menos tenía un yeso, pero aún con eso se mete a nadar, como que es irresponsable al respecto. Y también él mismo se quita el yeso. En varias ocasiones Sofía se alusiona que Kalem no tiene el suficiente dinero para pagar ciertas cosas. Entonces tal vez no es solo como una cuestión de responsabilidad, sino también económica, que no podía pagarle a un doctor para que le quitara el yeso. Y luego también está esta otra escena cuando van a nadar al mar y él va a hacer buceo, específicamente solo él, y se intenta poner el traje y el traje tampoco le queda y tiene que ir como el supervisor a ayudarle. Hablando también del dinero, él, este, compra una alfombra que es súper cara, pero que guarda como un profundo significado para él. Y entonces al comprarla lo que hace es con su cuerpo se acuesta, su cuerpo de adulto se acuesta en la alfombra. Lo que me da la impresión es que Kalem odia eso, su cuerpo de adulto, su cuerpo de grande. Y entonces, cuando intenta suicidarse por, al menos la primera vez que vemos nosotros en la película es cuando va al mar y como que se mete en la oscuridad del mar. Y cuando sale y regresa a su habitación, este, entra y se queda dormido, pero ahora en la cama de Sophie, en la cama grande. Y se queda dormido, desnudo. Eh, es como si él no soportara el propio cuerpo en el que vive, lo desprecia. En algunas ocasiones intenta hacer las paces con él, pues bailando, haciendo tai chi, y pues no sé, supongo que después podremos hablar de lo que significa que se acuesta ahora en la cama grande después de intentar suicidarse. Pero también hubo otra, hablando ahora de Sophie, si Kalem quiere ser chiquito, Sophie quiere ser grande. Y entonces, hay una secuencia que me gusta mucho, que es que ella se hace amigo de adolescentes, como de jóvenes más grandes que ella. Y en una escena, los adolescentes, dos de ellos se empiezan a besar. Y el otro grupo, le tapa los ojos y le dice como no veas, no te corrompas de lo que estás viendo aquí. Esa misma pareja después se vuelven a besar y hay toda una secuencia en la que cuando se están besando, pues están a la orilla de la piscina. Y entonces uno de sus amigos le dice, vamos a empujarlo. Se acercan, los empujan y entonces Sophie también se avienta a la piscina con ellos. Pero se empieza a dar cuenta de que como que su cuerpo es más chiquito al
comparado al de ellos. Ellos incluso, no sé si recuerdan la secuencia así vívidamente, pero ellos sí pueden pararse en el suelo de la piscina, mientras que ella no. Aquí está. Y entonces, otros dos de estos chavos se empiezan a agarrar y se empiezan a besar. Y en ese momento como que Sophie se da cuenta de algo y se va. Este, la próxima escena que vemos es esta. Sophie llega a su habitación y empieza a tender su ropa. Se vuelve a vestir, pero ahora, no sé si se alcanza a ver bien, está usando su traje de baño debajo de su ropa. Esa escena se me hizo súper simbólica porque Sophie se da cuenta de que no pertenece a ellos y de que está sola. Incluso después de eso pasa lo del karaoke, de que termina cantando la canción ella sola sin su papá. Pero lo curioso es que ese pertenecer no viene solo con la edad, con ojalá yo fuera más grande, sino que de lo que se da cuenta es de esto, de que ellos dos se aman. Y entonces como que ponerse un traje de baño abajo de la ropa es como decir, sí, estoy esperando a ser empujado, estoy esperando que eso me pase a mí. Y entonces, después de como estos eventos más o menos, Kalem y Sophie, se separan. Después de que ella pasa a cantar y pasa a cantar sola, se separan porque lo que pasa es que esto sucede en la noche y es una noche anterior a que Kalem cumpla los 31 años. Es un día que Kalem no quiere que llegue porque es como otra marca más en otro año cumplido, pues crecer más. Y pues está amargado y no pasa a cantar con Sophie. Y desde como ese momentito se separan. Kalem va a intentar suicidarse y Sophie se vuelve a juntar con estos adolescentes. Nuevamente en esa secuencia como que Sophie se siente como sola, como que no pertenece ahí. Hablan con lenguaje que ella como que no entiende y me acuerdo que creo que hasta estaban bebiendo, pues, cosa que Sophie no puede hacer. Y se va y se sienta como en el pequeño restaurante que estaba al lado de la piscina. Pero una de las adolescentes sí se da cuenta de que se va y le pregunta si está bien y le regala su pulsera de miembro como VIP del hotel. Es una pulsera con un todo incluido. Se la regala para que Sophie pueda pedirse todo lo que ella quiere. Y entonces, pasan otras cosas, pero entre ellas es que ya Sophie finalmente decide volver a la habitación del hotel y entre como las cosas que ve como a lo lejos que dos de los jóvenes de este grupo se estaban besando. E incluso, no estoy seguro, corríjanme si no, pero creo que uno de ellos dos tenía novia. Y a partir como que de esta noche Sophie se da cuenta de dos cosas que en lo personal se me hacen muy cabronas, que es que el amor o la forma de amarnos no es la que debería de ser, sino la que puede ser. ¿A qué me refiero con esto? Este grupo de jóvenes, por ejemplo, pues no puede incluir a Sophie en todas las cosas que ellos hacen, porque por ejemplo Sophie no puede vender alcohol. Pero esta chavita de aquí, lo que sí puede hacer es regalarle su pulsera. Y cuando ve a esta pareja de homosexuales, mm, son los 90, entonces es como, es un amor prohibido además, o sea, no debería de ser. Son homosexuales y además uno de ellos tiene novia y lo hacen como a escondidas. Pero el amor no es el que debería de ser, es el que puede ser, el que es.
Y entonces como que Sophie se da cuenta de que no puede amar a su padre como una adulta. Y lo único que le queda es amar a su padre como una niña. Y entonces, me gusta mucho porque empieza a hacer cosas con él que sí podría hacer, como acompañarlo con el tai chi, que es como esto de la aceptación del cuerpo que tenemos. También le ayuda a ponerse barro y eso se me hace muy interesante porque durante toda la película es Kalem quien le pone a Sophie el bloqueador y hasta en una parte se molesta porque él hace eso. Pero por el final es Sophie quien le pone el barro a Kalem. Y entonces, déjenme comprobar algo. Ahí está. ¿Lo siguen viendo? Ok. Sí. Sophie le da de regalo a Kalem esto de aquí, que es como algo que siento yo que algo muy de niño. Este, esa o ese fue como el último día en el que ellos dos iban a estar juntos en su cumpleaños, digo, en el viaje, perdón. No sé, esta pues fue la única secuencia de YouTube que pude encontrar que pude presentar, pero después de que Karen está llorando te muestran que eh, tiene al lado como una postal en la que le dice a Sophie, te amo mucho, por favor no lo olvides. Creo que llora porque este, él no pudo aceptar su cuerpo, pero como que entendió el valor de lo que tenía Sophie para darle. Y incluso, eh, ya los que lo recordarán, la última canción, como mencionó ahorita Joaquín, es la de Under Pressure, pero dejan puesta la parte del final, que es un solo de David Bowie, que habla acerca del amor, e incluso le quitan la instrumental y solo dejan la- las vocales. Y más o menos creo que de eso es de lo que habla la película, como de que existen unos supuestos a priori de lo que debería de ser el amor, de cómo está bien amar o cómo el otro quiere ser amado. Pero creo que de lo que habla, o sea, de lo que termina dándose cuenta Sofía es que uno ama como puede y se acabó. Y creo que por eso también está cabrón que al final Calvin de todos modos pues se suicida.
O sea, no había algo que Sophie pudiera hacer para salvarlo a él. Les recomiendo que vuelvan a escuchar la canción si tienen la oportunidad y le presten especial atención al solo del final. Es muy bonito. Y creo que hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Doctor. Sí, con todo gusto. Coincido con Joaco y con Emilio. Es un peliculón maravilloso. Y creo que también te lo había escuchado a ti, Mariana, en el sentido de que es una película que te ha gustado mucho y se me hace una película diferente a todas las que he visto. Hay una propuesta muy original en la construcción, en la dirección, algo muy fresco. Pero, por otra parte, destacar la actuación maravillosa del actor que hace el padre y de la actriz que hace la niña. Creo que hacen un dueto de actuación bastante profundo, bastante importante, donde logran transmitir las emociones a profundidad. Que esa de por medio, y me parece magistral la manera del tratamiento de la directora. Está algo que podríamos llamar de esta manera. El tránsito del duelo hacia el vacío del deseo. ¿Mm? Estamos hablando del concepto de la depresión y del concepto donde diríamos hay un borde a veces difícil de distinguir y que se va de un lado para otro con respecto a la melancolía, de la depresión a la melancolía. Muy bien tratado, con una manera magistral de actuar, de haber entendido el concepto por parte de los actores. Creo que sería una película, creo, muy trascendental, históricamente hablando, por la novedad de la presentación, del cómo se presentan las cosas y la manera tan profunda de presentar ese tema de la depresión y de la melancolía. ¿Qué hay con respecto a esto? La depresión sería parte de un duelo, según el planteamiento de Freud, donde sería una dinámica natural ante la pérdida del objeto amado. Pero entonces es la lucha que hace el sujeto para poder quitarle las insignias de amor al objeto amado para rescatarlas para sí mismo y poder poner esas insignias de amor o la pulsión libidinal en otra persona. Pero eso atraviesa por un campo delicado que es el narcisismo. Un narcisismo que, en función del desarrollo del yo, tendría una tendencia hacia lo primario o hacia lo secundario, en el sentido de una regresión en el primario hacia la infancia primera, o la posibilidad de lanzarse a un ideal del yo que, si no se puede cumplir, atravesaría precisamente con un conjunto de decepciones que le llevan a una mayor frustración y a una mayor depresión. Pero entonces,
Cuando el sujeto logra, digamos, desinstalar las mociones libidinales, las catexias dirían los ingleses, del objeto libidinal del cual se han enamorado, y la rescata para sí mismo y para su propio narcisismo, su yo crece y entonces ahora es capaz de amar a otra persona. Menciona muy claramente Emilio sobre la cuestión de la no pertenencia. Cuando se tiene esa sensación, y que precisamente Ofe, cuando le pregunta al padre sobre cómo festejó sus 11 años, él se queda callado, no puede contestar hasta que logra hacerlo y le dice, ni se acordaron de que había cumplido años. Y cuando él intenta recordar su cumpleaños, resulta reprimido. Se da cuenta que no está en la libido, en el amor de los demás, hablando sobre todo del padre y de la madre. No está en el deseo y la relación con el otro. Entonces, este desapego tan fuerte, esa sensación de no pertenencia, puede hacer imposible el duelo. Y entonces, en lugar de resolverse, como diría Freud, entre los 6 meses y 12 meses, y poder recoger de alguna manera los bártulos del amor para poderlos incorporar a otra relación, se queda siempre en el trauma de la pérdida. Y entonces, el duelo, o en el duelo el sujeto intenta manejar la pérdida de ese objeto amado, lo puede reconocer en la realidad, puede reconocer esa ausencia y a pesar del sufrimiento, si puede retirar esa libido del objeto, se cura. Pero si no, entra en la melancolía. Si el trabajo del proceso psíquico no se elabora, no se genera, entonces no tiene el duelo un fin reparador como debiera tenerlo. Y parece que es lo que pasa con el padre. Él no solamente no quiere regresar a su tierra, dice, una vez que sales, ya no perteneces, pero tampoco se sintió que pertenecía. Y también Sophie le pregunta con respecto, ¿y por qué si le dices y se dicen que se aman mamá y tú, por qué no viven juntos? Porque una vez que se rompió el vínculo, no se puede regresar, ya no perteneces a esa relación. Le contesta también. Entonces, él se queda instalado en la melancolía. Es decir, algo del proceso del duelo se rompe, se interrumpe y entonces la pérdida se convierte en algo difuso, en lo inconsciente, en la imposibilidad de simbolizar. Dice Freud, el sujeto sabe que ha perdido el objeto, pero no sabe qué perdió en ese objeto y se hace incapaz de elaborar esa pérdida. Y aquí sucede un fenómeno muy grave. Ese yo que no logra mm, quitarle las insignias de amor al objeto amado, termina introyectando, identificándose con el sujeto amado, ¿m? Y entonces ese objeto se vuelve contra él.
Y las emociones de enojo, de rabia, de odio que debieran surgir en la separación se convierten en el autorreproche, en el rompimiento de la autoestima. Y entonces, dice Freud, la sombra del objeto recae sobre el yo del sujeto. Y entonces se produce un yo empobrecido, un yo deficitario, con culpa, un yo que se acusa a sí mismo de la pérdida, se desprecia a sí mismo y se neutraliza, se inmoviliza. Entonces la depresión es una manera de autoagresión narcisística que viene de ese origen del amor frustrado y de la imposibilidad de desligarse o desligar la libido de ese objeto amado. Lacan lo dice de otra manera. El sujeto vive la caída del deseo. El ser humano está estructurado siempre constitutivamente por una falta. Todos estamos constituidos por una falta. Nos constituye, es constitutiva la falta. Es decir, un sujeto que se forma en nosotros, pero en el campo del otro, es decir, en el lenguaje y la cultura. Y nunca somos dueños de nuestro propio deseo, porque surge precisamente en esa falta, en el movimiento que intenta una ida y vuelta en un vacío entre yo y el otro, un vacío que nunca se colma, imposible de colmar. En la depresión se vive la pérdida del objeto, pero en la melancolía no es simplemente la pérdida de un objeto. Lo que se vive acá es la pérdida del mundo simbólico. Y entonces, eso, si no tengo la palabra, no tengo tampoco la falta de lo que representa la palabra. Por lo tanto, no puedo desear. Pero también, no puedo desear porque ya no me siento deseado por la otra persona. He quedado fuera del circuito del otro. Entonces adviene para el sujeto el sentimiento de vacío, una inhibición, mutismo. Entonces, la depresión es el signo, dice Lacan, de un quiebre en el lazo simbólico. Entonces, la melancolía no es solamente la pérdida de un objeto, sino la identificación total con el objeto. El sujeto no ha perdido al objeto, se ha convertido en él. El melancólico es y se convierte en el objeto perdido, reducido a un resto, a un desecho del deseo del otro, en donde hemos puesto al objeto amado, en ese lugar del otro, con no mayúscula. Entonces la melancolía es una estructura extrema, en la que el sujeto ocupa el lugar del objeto A, ese objeto del deseo. Y entonces anula toda la distancia entre el yo y el objeto. Entonces, podemos decir que la depresión es una experiencia de ser
sin deseo. Un punto donde el sujeto queda excluido del discurso, sin palabra, sin significante que lo sostenga. Sabemos que la pérdida representa la falta misma que nos es constitutiva y volvemos a quedarnos sin siquiera la completud imaginaria. El pensar que somos a lo mejor una vocación, un llamado a ser, etcétera, quedamos desvinculados incluso de ese llamado a ser. Se trata de una experiencia de desposesión, de desmoronamiento del yo frente a algo que ya no se puede simbolizar. Solo el trabajo psicoanalítico nos permitiría que la pérdida pueda ser dicha en el doble sentido de la palabra, que pueda ser representada, simbolizada, que deje de pesar, como la falta, como la ausencia, y que pueda inscribirse en la palabra. El sujeto vuelve a remontarse en la palabra al ser escuchado por el psicoanalista. Entonces, lo que vemos en el transcurso de la película es cómo él ya está desposeído de todo esto y trata con todo y eso de sobreponerse a su melancolía, a su falta, a su pérdida, a su desmoronamiento para salvar a la hija. La hija llega a los 31 años y revisa los videos en su cumpleaños 31, 20 años después, y parece salvada. Y comprender y ver al padre desde otro lugar, subjetivo que es el desarrollo de la película, porque no es lo real, lo que pasa en la película, sino el recuerdo subjetivo de Sophie. Pero el hombre no pudo hacerlo, no pudo elaborarlo. Entonces, cuando se mete al mar en la noche, cuando no está Sophie en la habitación y que se quedó en la piscina, él intenta sumergirse en lo oscuro, en la sombra total. Regresa. Algo le hace pensar que no es el momento del suicidio, pero parece el intento del suicidio. Pero sobre todo yo le llamaría la estupefacción angustiosa previa al suicidio. Lo que nos está mostrando la película acá. Pero logra reintegrarla a su casa, a su escuela y con su madre. Y él se va y se hunde otra vez en la puerta oscura, al final. Después del sol, después de la luz, después de lo lumínico, viene la sombra. Y la película es magistral al mostrarnos la manera en que lo desarrollan los actores con la directora. Por el momento lo dejo aquí. Gracias, doctor. Hay unos comentarios y dudas de Patricia. Nada más le voy a dar la palabra a Joaquín porque quiere decir unas cosas y ahorita le digo la duda de Patricia y ahorita nos dices, Patricia, a qué te refieres con el último comentario, ¿sí? Joaquín. Sí, gracias. No, ahí ha estado interesantísima la plática. Me gustó mucho los comentarios de los dos. En relación a lo que hablaba un poquito de la semiótica, eh, los tipos de plano que empieza a utilizar en la película, se me hace muy interesante cómo de repente lo vemos a él casi siempre solo, o sea, en una de las imágenes que pusiste, Emilio, donde está hacia el vacío varias veces, ¿no? Son como tres veces donde lo vemos
como si se fuera a aventar a algún lado, aunque está en la piscina, aunque está en lugares que no son tan peligrosos, pero la toma, casi siempre en contrapicado, hace que ya vayas sintiendo algo que le va a pasar. Pero lo que mencioné al principio me sigue dando mucha vuelta, como la cámara sigue, o sea, la cámara, no la de videograbación, sino la otra, evade a los personajes. Empieza a pasar algo y los sigues escuchando, pero la cámara se va, deja de verlos. O hasta cuando está en la televisión, que está el reflejo de la televisión, bueno, el papá en una orillitita apenas se le alcanza a ver y siguen hablando ellos, ¿no? Como si nunca pudiera, lo que dice un poquito Emilio, no pueden interiorizar en su afecto realmente. Eh, Sin embargo, toda la relación que hay entre ellos dos, bueno, la película se me iba figurando mucho a una película de Sofía Coppola llamada Somewhere, que tiene también mismos colores, es la relación de padre-hija. Sin embargo, es como una relación de padre-hija sin amor, ¿no? O sea, es como muy fría y vas viendo cómo es desde la visión del personaje de ella mucho después también. Pero aquí es bonito, o sea, la relación de ellos dos, la química que hay, lo que mencionó Ignacio, es hermosa entre los dos personajes, actores, que hace que te duela todavía más, ¿no? Que hace que duela muchísimo más hacia el final. Porque la película te lo va diciendo, sin ninguna otra cosa más que imágenes, sin ninguna otra cosa más que una tristeza que no sabes dónde está. Después la vas encontrando, pero no sabes dónde. Hay el momento catártico que para mí es justo esto del cumpleaños, cuando se pone a llorar, que es la única faceta donde realmente vemos lo que trae el personaje. Y no lo vemos ni siquiera porque está de espalda. O sea, no nos dejan adentrarnos tanto a lo que está sintiendo. Y que por fuera sigues viéndolo. Es sorprendente cómo en la última escena lo ves bailar con una sonrisa y se siente bonita la imagen, y empiezas a sentir bonito la imagen, y empieza el montaje y dices, ay, esto va feo, esto va a estar feo, esto va a estar feo, esto va a estar feo. Llega hacia el final y cuando termina la videograbación, que vemos a Sophie de Grande, cómo la cámara se mueve, la descubrimos a ella ahora sentada en el sillón viendo, entendemos todo lo que estaba pasando, lo que acabo de ver. Una alfombra. En la alfombra, sí, con la alfombra, ¿no? La alfombra que le dio. La cámara cambia a cómo sería el papá grabando esa última parte, porque ella no lo vio. O sea, ella no vio ese último momento. Sí. Y está en el aeropuerto, pero está solo. O sea, el pasillo es un pasillo onírico, porque abre la puerta y lo que vemos es la misma fiesta donde fueron felices por última vez. Es brutal, brutal lo que carga de significado cinematográficamente, ¿no? Hay, después de verla me puse a ver como pues, varios videos, varias referencias, algunos textos que hablaban sobre la película. Dije, igual no vi algunas cosas o algo y empecé como a investigar un poquito. Y no, o sea, realmente creo que la mayor parte de las lecturas iban por el mismo lado, ¿no? Todos tristes, hablando de la película, pero hay uno, igual se los paso para que lo vean, muy poético, me gustó mucho, y realmente el que lo hizo lo narró, o sea, hizo como si hubiera una carta de ambos que no está en la película, o sea, como que escribió lo que nunca se vio, lo que nunca narraron, ¿no? Y, y wow, o sea, me sorprendió ese nuevo texto salido de este mismo texto. Se me hizo muy, 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 muy bonito. Todo lo que, digamos, estaría en sus mentes y no está plasmado ahí, o está plasmado, pero no está escrito, no está narrado. Se me hizo muy bueno. Se los voy a pasar ahorita por si más adelante quieren verlo y dar otra lloradita. Adelante. Este, el día de hoy se me complicó unas cositas y me voy a tener que retirar un poquito antes. Eh,
Pero gracias por la película, Mariana. Gracias, Emilio, por tus observaciones en la imagen. Y gracias, Ignacio, porque eh, esta visión psicoanalítica sobre la depresión, sobre la película, sobre los personajes, me encantó. Me encantó cómo fue llevado. Gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, Hasta Joaquín. luego. Gracias. Pues complementando esto, y para que no perder el tema, a mí me gustaría decirles, cuando estuve viendo, bueno, lo de la película la vi y luego estuve investigando para hacer los videos de promoción, que es una autobiografía de la directora, ¿no? O sea, ella, esta relación la tuvo con su papá, fueron unas vacaciones de ella y que entonces la actriz, la niña, no le quiso decir que la historia como tal de la depresión del papá, ¿no? O sea, quiso como decirle, ah, mira, este es tu guión, estas son las vacaciones y demás, para que la actuación fuera más genuina de parte de ella y que y fuera como sintiendo todo en el transcurso de la grabación. Entonces, ahorita con lo que decía Joaquín y lo que decía el doctor y lo que decía Emilio, no sé ustedes qué piensan, en esto de grabar de una forma externa. Siento que es como también esta forma de nosotros, en cierta manera, de sentirnos como espectadores, ante lo que sucede y que de cierta forma cuando uno tiene depresión, pues somos espectadores. No podemos entrar como de lleno a lo que la persona siente, ¿no? Estamos por fuera siempre. Y que el otro también, de cierta manera, hace como este juego, ¿no? Como de fingir estar en el mundo, de ser perteneciente, de estar, pero que realmente no puede estar, ¿no? Porque es esta falta tan grande, ¿no? Hay doctor que hay un libro de Alush que publicó la erótica, es que no me acuerdo del nombre porque está bien largo, erótica del duelo. De Ahorita la muerte, ¿no? Algo así, ¿no, Mariana? Ajá, erótica, ahorita les digo, aquí lo tengo. Ah, miren, a ver, erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, ¿no? Y justo es como esta pérdida, pues que no puede ser colmada, ¿no? O sea, que realmente ahí está y ahí se va a quedar. Entonces, este, mm, entonces, ¿cómo es algo así? Y que también es esta frustración de que uno no puede hacer nada, o sea, la niña no puede hacer nada, ¿no? O sea, lo que decía Emilio, ¿no? O sea, de cómo amar. Y yo decía, bueno, y es que a veces el amor no es suficiente, ¿no? Entonces, pues eso, y bueno, antes de también darle el espacio a Patricia, ella tiene una duda con el doctor, dice, me parece si quieres decir tu comentario, Patricia, ahorita que estás aquí. Sí, yo sentí, veía la película y yo sentía como que estaba soñando, como en un sueño, porque como dice Emilio, y puso una imagen, estás viendo como una sombra atrás, ¿no? Y luego yo en ciertas imágenes percibía, pero si no tenía esa ropa en esa escena, tenía otra ropa. Entonces me pareció una película muy onírica, incluso te hace mezcolanza de escenas como en los sueños. Pero bueno, ese era un comentario. Y mi duda era que me pareció una película donde el elemento agua está toda la película. El mar, las piscinas, que se bañan en la regadera. Me pareció que hay muchísima agua. Y mi pregunta para el doctor era exactamente qué interpretación le daba a una película donde es tan importante el elemento agua. Doctor. Ya, no podía abrir el micrófono, disculpen. Eh, yo creo que es muy profundo lo que tiene que ver con las imágenes del agua. Es muy notorio que cuando se trata de la profundidad del agua, las tomas abajo del agua, las de él son grises, las de ella son muy lumínicas. Pero el agua
representa regularmente, en el caso de los sueños, el líquido amniótico del útero, pero representa entonces para nosotros el principio y también el fin. Ujú, Aparece cuando el mar aparece negro, no vemos más que apenas la espuma del mar y lo vemos perderse, ujú, ujú, pero ya no vemos nada de ujú. él cuando se mete al agua, donde quiere precisamente llegar al fin. Entonces el agua es algo fundamental para la vida y Sí. es lo que nos sostuvo, vamos a decirlo incluso en suspenso. El agua en el útero nos suspende y nos protege de los golpes y de los movimientos. Ujú. Ujú, ujú, Es algo que nos cubre, es nuestra defensa, pero también nos podemos ahogar. ujú, Y él se está ahogando. Cuando se pierde el visor, ujú, no lo encuentra, la niña le da miedo meterse a buscarlo. Él se ujú. mete, pero él también se ve que entra con angustia y no lo busca lo suficiente. Regresa sin el visor de la niña. Es decir, le va a impedir a la niña jugar por dentro del agua, ver lo que hay debajo del agua. Ujú. Y entonces ahí hay algo que le impide ver a la niña en ese momento. Entonces sí, me parece que tiene que ver con la vida, pero también con la muerte, con la soledad que puede sentirse. Abajo del agua se escuchan las cosas distintas. Y si Una es, estás solo. sí, y seguramente el niño también en el útero Mucho. escucha así las voces de sus padres, el Ujú, corazón de su madre. ujú, Entonces hay un conjunto, digamos, em, de sonidos y de cosas que de repente nos pueden ser significantes sin ser claramente una palabra. Entonces aparecen en la película los sonidos del agua, en forma ujú, que no más vemos el agua. Es distinto el sonido en el mar que el de la piscina. El ujú, sonido del movimiento de los pies, del movimiento de las manos, del sumergirse. ujú, Entonces nos está dando también un conjunto de sentidos, pero sobre todo para el espectador, un sentir. ujú. Entonces creo que también es para que cada uno de nosotros interprete esa sensación y cómo ha vivido ese lugar de la pertenencia o no pertenencia, de la autoestima o del narcisismo primario, secundario, a dónde me lleva y a dónde me arrastra. Sí, Ajá, a mí me pareció una película que deja, digamos, muchos renglones sin escribir sí, para que uno vidente, los televidente o cinevidente los pueda ir escribiendo. Y por otro lado, el constante uso de la cámara, ¿no? Me pareció una película que te invita a la mirada constantemente, ¿no? ujú, Y sí me pareció que, por ejemplo, Emilio daba como muchas, escribía sus renglones y, y él decía, bueno, es por esto, por esto. Yo hacía una lectura diferente y dije, claro, lo interesante de la película es que finalmente te los deja esos renglones en blanco para ser llenados, ¿no? claro. Ujú, Y sí, hay muchas sensaciones que cuando llora, tú te quedas así de que llora el padre, cuando se mete en el agua y dice se va a suicidar, ¿qué va a pasar con la niña? ¿Cómo la deja así? ¿Qué irresponsable? En ujú, fin, mueve muchas, muchas, muchas emociones la película. sí, Y sí, sí, me parece una gran película, la voy a volver a ver, hay que volver porque a verla. sí, yo la vi anoche, antenoche la vi, y me quedé un poco así como para llenar mis renglones y no he tenido tiempo de llenarlos. Pero es una tarea que haré con todos los comentarios también que
ayudarán mucho. Gracias, doctor. Gracias, Pati. Gracias, Patricia. ¿Alguien más quiere comentar algo? Alejandra. Hola, buenas noches. Pues la película, gracias Mariana, porque es una película muy linda. A mí de repente dije, ¿qué va a pasar? Porque de pronto es lenta, ¿no? Como que dices, ¿qué va a pasar? Y entonces, como que dices, ¿a dónde va? Pero bueno, a mí la relación del padre y la hija me parece muy lindo, sobre todo porque con todo y la depresión del padre, pues ves que hace todo este esfuerzo porque la chica se la pase bien, ¿no? Excepto la escena del karaoke, que ella le dice, vamos a cantar, y el otro no, y la otra ándale, y todavía empieza a cantar. Es muy linda esa escena porque canta y lo ve muy contenta y dice, como que le guiñe, ¿no? Y le dice, ándale, vamos, vamos, vamos. Y luego se da cuenta que el papá no se va a mover. Y entonces la mirada de la chica es muy impactante porque baja la mirada, como que ya se siente como sola ahí en el escenario, ¿no? Eh, y luego llega otra vez a la butaca y ella está enojada, ¿no? Y entonces él le trata de bromear y ella le dice no, y todavía le dice, cantas muy mal, ¿no? En estas clases. Y ella le dice, pues no lo puedes pagar. Pero, ¡pum! Entonces el otro se queda como seco, como que ya ponen esta edad adolescente cuando ya el padre también ya no te convence con cualquier cosa y que ya como un adolescente se revela y también te sabe lastimar, ¿no? Porque un niño como que no te sabe lastimar, pero un adolescente ya te lastima, te hiere como padre, ¿no? Y se queda él así como, y de ahí, bueno, ya él se va y ella se va pues ella se queda, ¿no? Y luego hubo un tiempo que yo estaba así de que no le pase nada con los otros adolescentes, porque ves también la temática del alcohol, la chica no viendo esta sensualidad en los chicos y como que los observa. Luego hay otra mirada en donde ella está viendo como en un ojillo, ¿no? Y entonces está como muy curiosa, entonces como que ves todo este despertar de ella, de intriga ante la sexualidad, ante los besos, cómo se besa con el chico muy, pues, muy infantil, ¿no? Porque el otro chico, el de la moto, como que no es un beso así, ¿no? Y luego hay otra escena que el chico se la queda viendo, otro chico ya más grande, que está tomando y de repente yo dije, algo le va a pasar, ¿no? Entonces, esa noche que ella se queda sola, me dio mucha como angustia a mí porque dije, algo le va a pasar a la niña, ¿no? Como en este descuido del padre, pero bueno, no le pasa nada. Y luego la escena que se topa justo en ese tiempo con que él va a comprar el tapete para la hija, ¿no? Y esa es muy linda porque se ve que él no tiene mucho dinero y que con todo el esfuerzo va a comprarle la alfombra a la hija, que representa mucho, ¿no? Porque además él se acuesta sobre la alfombra como quiero paz, como si necesitara, si lo cobijara esa alfombra llena de colores, de luces, bueno, estas alfombras, ¿no? Y en la escena al final, pues es esto, ¿no? Que ella toca la alfombra y es como si por medio de la alfombra se tocaran de alguna forma ambos, ¿no? Sin este diálogo. eh, en fin, como dice Patty, sí, es una película que hay como muchas cosas y el final sí es como triste, ¿no? Pero a mí sí me entristeció, como, ay, no. Y me acordé mucho de una paciente que su padre se suicida y ella no ha podido salir pues, del trauma y está constantemente ella pensando en el suicidio, ¿no? Y entonces aquí, bueno, con Nacho, no preguntarte es estas alianzas, sobre todo en suicidios con los chicos, es muy fuerte, ¿no? O sea, como, no sé, como qué puedas aportar desde el psicoanálisis, cómo se enlaza más allá como de la tristeza, esta, eh, pues alianza, ¿no? Alianza y no superan este duelo. Me hace muy fuerte esto del cuando los padres se suicidan, ¿no? Pero bueno, hasta acá mis comentarios. Gracias por la recomendación, Mariana. Gracias, Alejandra. Gracias, doctora Ale. Sí, aquí tendríamos que hablar un poco de la diferencia
entre el acting out y el pasaje al acto. Ujú. Ujú, Regularmente el acting out tiene un motivo significante. Hay algún equívoco en la palabra, hay un equívoco en lo que sucede a través de la interpretación de la palabra y lo que se dice y lo que nos viene del otro para llevarnos a actuar en forma inconsciente. Pero eso nos lleva a tropiezos, a cosas más o menos simples, bueno, a cosas que pueden ser también serias, pero que no son fatales. ujú, El problema del pasaje al acto es que se pierde la conciencia y el significante se perdió. Entonces ya hay una sordera, una ceguera que está presente ahí en el pasaje al acto, donde ya no hay posibilidades ni para atrás ni para adelante. ujú, Entonces adviene lo que Freud llama la estupefacción, en su caso con respecto a la niña homosexual que se suicida, ¿no? ujú, Eh, Acá, este hombre está todo el tiempo impedido por el sentimiento de la no pertenencia. En el caso de Sophie, sí hay una pertenencia incluso con él. Sabe ujú, que es su padre y no se ve ya al final de la película, cuando está a los 31 años revisando los videos, que ella tuviera una tendencia suicida. Está como ujú, cayéndole el 20 de qué fue lo que pasó con su padre, ujú, qué fue lo que le sucedió. Y está en una capacidad de simbolizar. Pudo haberla dejado en la estupefacción, si a lo mejor él se suicida en el mar y la niña se ve sin la madre, lejos de su tierra, pudo haber entrado la estupefacción. Por fortuna él regresa y puede desahogarse y llorar en el hotel antes de que llegue precisamente su hija y se queda dormido, ¿no? Entonces, hay periodos en que ella sí puede simbolizar, en que la chica sí puede darle un sentido y puede llegar, digamos, a una elaboración no solamente simbólica, sino subjetiva, porque todo lo que hace es un recuerdo subjetivo de la historia con su padre, de ese viaje. Y ahí está simbolizando, y ahí está imaginando, y ahí está recreando la historia y dándole también una interpretación. Y si puede ujú, hacerlo, pues podría caer en un acto fallido, pero no en el último acto, que sería el del suicidio. Entonces ahí la niña, y al parecer el acto del padre, de, pudiera ser que él decidió que ese era su acto de despedida, pero que debía llevar muchos significados. Le hace incluso prometerle que cuando sea grande va a hacer muchas travesuras e incluso si llega a usar drogas lo va a hablar. Me lo dices, ujú, le dice, ¿no? Me lo cuentas. Pero si yo no voy a estar ahí, ¿No? Pero entonces, no, porque no le va a anunciar que se va a suicidar. ¿no? Pero entonces tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Porque yo no pude decirlo con mis padres, a mí no me escucharon. Porque yo hice lo mismo, dijo. Pero parece que ujú, no pudo hablarlo. Y por eso le pide que hable, que tiene que hablar las cosas de su vida, que tiene que transmitirlas. Entonces le da una vía La para la palabra. elaboración y para la simbolización. Y Nacho, con ¿no te ello el parece padre promueve. ¿Mm? de la película? ¿No te parece subjetivo, llamativo, perdón, el título? A mí me dejó pensando mucho, After Sun. Sí, sí, claro. Me llamó mucho la atención porque toda la película es luminosa, es el sol, ¿no? Sí. Y es después del sol que sigue, pero después del sol hay algo, La sigue algo, sombra. no es el final. A mí Pues, me pareció interesante el título.
Muy interesante. Y yo por eso creo que es magistral todo lo que hizo la directora. Y además no sabía que era la que dio la historia. Mm. Ujú. A lo mejor acudió a un guionista, pero si es historia de ella y poder todavía hacer y elaborar todo eso, a mí se me hace de una gran artista poder hacerlo y elaborar. Entonces, precisamente, Ahí sí elaboró. lo llevó todo lo simbólico y nos Exacto. presenta un concepto magistral de la melancolía. Entendió qué le pasaba a su padre. De modo que después del sol viene la sombra, pero ella vuelve a ver la luz Exacto. y la Hay ve un, en su ópera prima. la voy a volver a ver porque yo no me quedé, no lo vi como un melancólico. Es que la película deja mucho abierto, o tiene un cáncer el hombre, o está enfermo de algo terminal, o qué es lo que pasa. No, no lo sabes, por eso digo que lo tiene uno que llenar. Y no lo vi como un melancólico, pero bueno, la voy a volver a ver si me checa esa estructura Y melancólica. aquí vale la pena si no aparece propiamente ni se le marcó una actuación totalmente melancólica, lo que vas bien haciendo una retrospectiva de la película es que uno puede llegar a darse cuenta que él no elaboró su duelo, nunca los pudo elaborar. Por lo tanto, un duelo prolongado se convierte en melancolía. Ya lo podemos interpretar como tal, pero una cuestión que es bien importante para Freud y para Lacan. Esto no es química, no es una cuestión psiquiátrica, médica del cuerpo y de la sangre. Es una cuestión de la historia y tiene que resolverse analizando e interpretando la historia. Sí, en Duelo y Melancolía Freud lo dice muy claro. La sombra del objeto recae sobre el yo. Así lo dice, Sí, si no lo recuerdo tal mal. cual. Lo dice muy, muy, muy claro. Sí, la voy a volver a ver. No lo vi yo como alguien melancólico, pero lo veré nuevamente. Y no era necesario porque nos venden la trama. Ok, Entonces, era gracias. necesario que él se viera sobreponiéndose a la tristeza. Y además logra convivir muy bien con la niña, sobreponiéndose, dándole el último regalo de su vida. No, inclusive digamos muy proactivo, ¿no? Vamos a jugar billar, a meternos al mar, a subirnos en las motos acuáticas. Sí, Y muy exigente lo sentía yo con la niña. A ver, lucha, ¿no? A ver, empuja, tal. Yo decía, pucha, esta niña, además dije, joder, esta niña ¿qué tiene? 12 años, ¿cuántos años tiene? 11. 11 11. años, sabe jugar billar, sabe mil cosas. Digo, "Oh, esta niña no ha tenido un padre melancólico, ¿de dónde sacó tanta fortaleza? Porque se ve un yo muy bien integrado el de la niña, ¿no? Sí, Haciéndose muy bien, me refiero a eso. No se le ven ahí carencias a ese yo, se ve un yo bonito. tanto que logra esa película, Ajá. ¿no? Gracias. Gracias por la Gracias. recomendación, Mariana, también muy, muy buena, por la elección más bien. Gracias. Fíjense que a mí ahorita lo que estaban diciendo, bueno, primero quería decir esto del comentario que hizo Emilio de lo del cuerpo, porque como que se me hizo muy bonito, ¿no? Porque se me hace como muy simbólico esto que decía, ¿no? Como el sentirse como no perteneciente, o sea, al mundo y como decía que tampoco al cuerpo, ¿no? Porque se puede ver un poco ahí, ¿no? Y a mí también me marcó mucho la escena en la que cuenta como de la infancia, ¿no? Y que cuenta del cumpleaños y de esta carencia. Y entonces ahí como que te vas dando cuenta como de ciertas cosas y esta cuestión como que nunca logra sus metas, ¿no? Y que el dinero es como también algo muy importante para él porque es sinónimo como de este éxito, ¿no? Que nunca pudo tener, nunca pudo salir adelante. Y ahorita que decía Alejandra esto el insulto, ¿no? Que le dice la niña y que dice los adolescentes dan donde más te hieren y es donde más le hieren, ¿no? Y así, y ella sabe y entonces le dice eso, ¿no? Que también a mí se me hace también eso de la alfombra, que también es algo como muy simbólico, porque no sé si se acuerdan que es una alfombra que es muy cara, ¿no? O sea, no es barata. Y entonces como que él dice, híjole, ¿la compro o no la compro, no? Pero entonces
le gusta tanto que es como que uno diría, bueno, si yo no tengo dinero, no voy a gastar en una alfombra, ¿no? O sea, no compras esas cosas, ¿no? Pero entonces hay algo de él que dice, no, sí me voy a dar permiso de comprar esa alfombra, ¿no? Y tanto que la niña la guarda, ¿no? Como el recordatorio. Pero también, ahorita que estaba diciendo esto, Patricia, que siento que hay bueno, no, obviamente no lo podemos como clasificar así porque somos personas y no se clasifican así, pero como hay este, dos matices, ¿no? De pensar un poco como la tristeza, no voy a decir tanto así como la depresión, pero que podemos ver como estas personas que puedan estar como sí, tiradas en el suelo, que no salen, ¿no? Y que no hacen nada de su vida, no tienen trabajo, etcétera y que también podemos tener esta otra, por eso me gustó mucho la película, como que podemos tener estas otras personas que aparentemente vemos que están bien, o sea, o sea, que tienen sus dificultades como todos y que hacen sus actividades así como día con día y le echan ganitas y cosas así, pero que hay algo de ellos que no avanza y que no avanza y que no avanza, ¿no? Y que al último como que están estas escenas como escondidas, donde está llorando, como, o sea, y que entonces es como muy silencioso, ¿no? Entonces como que se me hizo como muy real en ese aspecto porque creo que hay muchas personas en ese, pues en esa forma, ¿no? De vivir como la tristeza. Y y no sé si han visto una película que se llama Melancolía, que si no se las recomiendo muchísimo. Hace mucho ya también las pusimos como un evento especial, pero esta película sí es justo esta chava que se la desborda la tristeza, pero también tiene como estos eventos así como que, pues más o menos como que no, ¿no? Es de Lars von Trier. Es buenísima, a mí me fascina esa película. Pero lo que les quiero decir de esa película es cómo, porque esta también como que se divide en dos, ¿no? Y luego es como este goce hacia la muerte. Está genial esa película, de verdad se la recomiendo mucho. Pero al principio de la película te va mostrando imágenes. Y entonces desde el principio te va mostrando ya toda la historia de lo que va a pasar en la película, ¿no? Pero una de las cosas que a mí se me hace muy simbólico y que creo que es algo de esto de la melancolía, ella va avanzando, haz de cuenta como corriendo en un campo y salen unas raíces del piso y la agarran de las piernas. Y entonces ella quiere seguir avanzando y pues las raíces no la dejan. Entonces en una escena ella dice a su hermana, nunca te has sentido, les voy a parafrasear, pero nunca te has sentido como que algo te va jalando y por más que quieres avanzar, no puedes porque te va jalando. Entonces siento que es algo así, ¿no? O sea, que por más que intentes, hagas, ahorita que decía Alejandra, ¿no? De su paciente, o sea, que está ahí, insiste y demás, hay algo que va jalando y va jalando y va jalando y a veces con tanta fuerza, ¿no? Que va sucediendo esto. Sí, justo. Incluso es curioso, perdóname, Ale, que mm, él se ve porque ya ves que muestra los libros de autoayuda, que practica tai chi, o sea, como que él quiere, ¿no? Tiene el anhelo de salir. Incluso cuando está hablando con la mamá, le dice, ah, ya sabes, está con sus libros y con sus movimientos raros, ¿no? Pero sí ves que él tiene como un anhelo ahorita me hizo sentido, Mariana, con lo que dices que hay un anhelo de salir, pero es más fuerte, ¿no? Este estado de melancolía, de depresión, y pues sí, así es, ¿no? Perdón. Gracias, Gracias, Ale. Alejandra. Alejandra, ¿algo que Sí, gracias. No, vaya, muy, muy, muy padre todas estas escenas. Me encantó la exposición de Emilio, ese que a mí me fascina, bueno, me está em, haciendo lazo con esto también, ¿no? El poner más atención con las escenas y todo esto.
Y bueno, la intervención del doctor también es fascinante, ¿no? Como lo pone tan digerible, ¿no? Hay eh, ahorita que están mencionando de algunas de escenas muy particulares, eh, una que de alguna manera hace sentido, por ejemplo, ahorita con lo que están mencionando de la melancolía en Calén y la no melancolía, o que no se desarrolla con Sophie, por ejemplo, ¿no? De cómo ella elabora o empieza a elaborarlo a partir de 10, de un tiempo después, ¿no? En el cumpleaños 31 de ella, que coincide con recordar al papá, ¿no? Entonces, cuando el papá después de esta dedicatoria que organizó Sophie, ¿no? Por ser un buen compañero y todo esto, ¿no? Este señor se queda sí, pasmado completamente, ¿no? Catatónico de no saber qué reacción tener, ¿no? Y ante la alegría de la niña, ¿no? Porque de alguna manera, pues, también que fue después de lo del karaoke, ¿no? O algo así, no recuerdo bien. Este, Hay cierto lazo que los estrecha, pero también esa decisión en donde empiezo a dejar de ser niña para convertirme ya en un adulto, ¿no? Y con el padre hace también esa decisión en dejar de comportarse infantil, ¿no? Y asumir, por lo menos en ese momento, el querer ser padre y donde abre el momento del lugar de la palabra para ella, ¿no? Cuéntame todo lo que tú quieras, cuando empieza a decir del beso que se dio con el muchacho, ¿no? De la escuela, ¿no? Y dice, y si hay drogas, pues también cuéntame todo, tus experiencias, cuenta conmigo y para todo ello, ¿no? Como abrir esa posibilidad con la hija de la cual él no la tuvo con sus padres en el momento de su cumpleaños, ¿no? Porque al narrar la experiencia que tuvo de que nadie se acordó de él, ¿no? De su cumpleaños, pues sin querer o inconscientemente él estaba haciendo algo parecido, ¿no? Pero como queriendo reponer o corregir ese asunto y le abre esto de la palabra, ¿no? Platícame, háblame y de alguna manera esto que dices de que es de la escena, ¿no? De que te jala, ¿no? El querer de alguna manera salir de esa melancolía como, como un pequeño hilo, ¿no? De luz para que la hija no se vaya con esa tristeza que él está experimentando, ¿no? No pasársela a la hija de alguna manera, que no la, porque la tristeza es de él y que no la transite ella de alguna manera para no desarrollar la culpa que en un momento dado él también la maneja, ¿no? Bueno, ese es como que mi impresión en esa parte. Y yo creo que también cuando, cuando está ella bien, en la última escena, ¿no? El que tiene su pareja, ¿no? Es otra manera de amar, otra forma de dar lugar a ese sentimiento y el empezar a elaborar ese trauma con lo que tiene también el papá, que tuvo con el papá, ¿no? De dar cuenta de alguna manera por dónde estuvo pasando el papá, de Calem, del sufrimiento que tuvo, ¿no? Y de que de todas maneras el amor, al final de cuentas, es una forma en donde uno ama también como se puede, ¿no? De alguna manera, bueno, eso es ahorita lo que quería yo nada más mencionar. Gracias. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más tiene algún comentario?
Bueno, ¿les parece si vamos cerrando? Doctor. Ya logré abrir el micrófono, que me estaba costando trabajo. Bueno, eh, ya había comenzado un poquito con el asunto de la conclusión de que no es un asunto de la enfermedad del cuerpo, sino me quedaría yo con esto. El asunto de la depresión es una crisis del deseo y del sentido. Es consecuencia de una pérdida no elaborada. Con eso me quiero quedar. Muchas gracias, doctor. Emilio, ¿estás por ahí? Listo. Perdón, estaba en el baño. Este, sí, creo que sí hay algo que quiero decir, que es algo que pensé cuando mencionaste esto de que a veces incluso para una persona que se suicida, el amor no es, o sea, no solo damos el amor que se puede dar, sino el amor no es suficiente para salvar a alguien. Pero creo que eso es como dentro como del el mar, válgame la redundancia, el mar de tristeza, cosas feas que se sugieren en la película, como que el puntito de esperanza que encuentro yo o de belleza es que lo que sucede al final cuando Sophie le canta el- la canción del cumpleaños feliz a Calem con todos los adultos es como una forma de decir que por lo menos eh, Sophie pudo ser real con su amor para con su padre antes de que él muriera. Y sí, y comparto como mucho de lo que dijeron todos. Creo que es una película bellísima en su tristeza. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Pues muchísimas gracias por sus participaciones, muchísimas gracias por estar. Gracias, doctor, gracias, Emilio. Y bueno, cuando lo vea Joaquín, gracias, Joaquín. Y pues nos vemos próximamente. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.